filósofo y teólogo bastante conocido, y también en el mundo, Leonardo Boff. Él escribió esta obra muy interesante que se llama Saber cuidar, la ética del humano y la compasión por la tierra. Y dice lo siguiente: el cuidado solamente aparece cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, padres o madres, el cuidado se va desarrollando cuando la existencia de nuestros hijos tiene una importancia muy grande para nosotros y cuidamos de ellos. Entonces, el cuidado también, por ejemplo, cuando con respecto a la naturaleza, cuando entendemos que esos otros seres que también están evolucionando, esas otras especies, son importantes, la existencia de esas especies en el planeta son importantes para mí, para mi subsistencia, comienzo a cuidarlas con más esmero. Cuando vemos que la existencia de nuestro prójimo es importante para mi crecimiento espiritual, porque en la convivencia con el prójimo aprendo, es un espejo para mí, todo eso me lleva a ver la importancia que tiene, comienzo a tener más cuidado en mis relacionamientos con los otros seres humanos. Entonces, solamente cuando la existencia de alguien o de algo tiene importancia para mí, es que el cuidado va floreciendo internamente de nuestro espíritu. Entonces, el cuidado podemos llevarlo en dos extremos: el exceso de cuidado o la falta de cuidado. ¿Qué acontece? El exceso, el narcisismo, el exceso de cuidado sobre sí mismo, de su parte física. La vanidad es el exceso de cuidado también de la parte física. Y existe el exceso obsesivo. Y ahora hemos visto en algunas personas con tantas recomendaciones de las organizaciones de salud, de que tenemos que lavar las manos, que tenemos que usar el alcohol, el gel, todo eso, para muchas personas eso se ha convertido en un cuidado obsesivo, que quedan así como paranoicos en ese tipo de comportamiento de cuidado extremo, obsesivo de la parte física. Y se tiene también los casos de perfeccionismo. Personas que para hacer cualquier actividad cuidan hasta el más mínimo detalle. Así un perfeccionismo que muchas veces no consiguen hacer muchas cosas. Entonces el exceso de cuidado, tenemos que tener cuidado. ¿Y qué ocurre en el otro extremo? La falta de cuidado. La falta de cuidado nos lleva al descuido, nos lleva a la indiferencia, porque no vemos la importancia que esas personas o esas cosas tienen para el desarrollo de nuestra existencia, o nos llevan al abandono total de esos otros seres. Entonces, tenemos que estar aquí en el medio, ni tan exceso, que sea obsesivo, ni falta de cuidado. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo? Por la falta de cuidado. Falta de cuidado consigo mismo. Casi 1 millón de suicidios al año en el mundo. Falta de cuidado con los niños, con la nutrición de los niños. Nos horrorizamos que, por ejemplo, aquí en Brasil, todos los días mueren 1,000 personas del COVID-19. En Estados Unidos, 3,000 por día. Y no vemos que todos los días mueren 8,000, entre 8,000 a 8,500 niños como consecuencia de la desnutrición, por falta de alimento, cuando hay tantos alimentos que son desperdiciados. Falta de cuidado de nosotros como sociedad. Los pobres en el mundo, casi un tercio de la población del mundo está en condiciones de pobreza. Y ahora con la pandemia va a aumentar ese número. Personas famélicas con hambre. El desempleo, falta de cuidado de la sociedad en sus estructuras. Falta de cuidado con los bienes públicos. Las personas no cuidan
los bienes que son de todos, porque como son de todos, nadie le da, o pocas personas le dan la importancia que tienen para nuestro bienestar. Falta de cuidado en la forma que estamos organizados socialmente, que tiene consecuencias desastrosas para muchas personas, muchos espíritus encarnados. Falta de cuidado con la biodiversidad. Nosotros, la especie humana, somos solo una especie entre más de 10 millones de especies que existen. Y estamos llevando a la extensión todo año 50,000 especies que están afectando la tela de la vida. Y vemos los incendios forestales en diversos lugares del mundo, cómo vamos acabando la biodiversidad por la falta de cuidado nuestro. Falta de cuidado con nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. Y falta de cuidado con nuestros pensamientos y nuestras vibraciones, con el ambiente espiritual en el cual estamos inmersos. Y todo esto es consecuencia de que hemos ido perdiendo poco a poco la conexión con el todo, la conexión con nuestro prójimo, la conexión con la naturaleza, la conexión con el mundo espiritual, la conexión con Dios. Nos va llevando a esa falta de cuidado consigo mismo, con el prójimo y con el ambiente. Entonces, hay varias áreas en las cuales necesitamos aprender a cuidar de nuestro cuerpo físico, del ambiente cultural, todo ese bagaje que hemos recibido de nuestros ancestros que han creado una cultura y que muchas veces la dejamos por falta de cuidado, se va perdiendo. Tenemos que cuidar de nuestra mente, nuestros pensamientos, aprender a cuidar las emociones, de cómo reaccionamos frente a las circunstancias de la vida. Tenemos que aprender a cuidar las cuestiones ambientales de las otras especies, de la influencia que eso tiene para nuestro bienestar mientras estemos encarnados. Aprender a cuidar del aspecto religioso de cada uno de nosotros, sea la corriente que sea, cuidar y practicar esas enseñanzas que recibimos. Y cuidar del ambiente espiritual, aprender a cuidar del ambiente espiritual con mejores pensamientos que emitimos en nuestro día a día. Entonces, ¿por dónde comenzamos ese aprendizaje de cuidar? Comienza conmigo mismo, comienza con mi espíritu y comienza con el cuerpo que tengo en este momento, en esta encarnación, como instrumento divino para continuar mi jornada de crecimiento espiritual. Tengo que cuidar, aprender a cuidar de mí mismo, porque en este momento tengo que ver cuál es la importancia que tiene este cuerpo para hacer lo que me propuse hacer antes de reencarnar. Y por eso en el Evangelio según el Espiritismo, los espíritus superiores nos dicen: comenzaré por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y enfermedad influyen en muy gran medida sobre el alma. Es una necesidad que tenemos mientras estemos encarnados. Tenemos que cuidar del cuerpo físico, por eso pedimos para reencarnar. Tenemos que cuidar mientras esté en mejores condiciones el cuerpo físico, podemos hacer más cosas. Cuando estamos enfermos vemos las limitaciones que tenemos por las enfermedades. Entonces, entre mejor lo cuidemos, vamos a estar en mejores condiciones. Y la espiritualidad termina diciendo, demostrándoles esas relaciones que existen entre el cuerpo y el alma, porque la doctrina espírita nos enseña eso. Cuando estamos desencarnados, tenemos cuerpo físico, perispíritu y espíritu, y están en constante relación. Y puesto que son recíprocamente necesarios, hay que cuidar a ambos. Por eso el cuidado y aprender a cuidar comienza con nosotros mismos. Cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de la higiene, cuidar de la alimentación, cuidar de dormir bien, cuidar de los ambientes donde estamos, cuidar de los lecturas que hacemos,
de las conversaciones que tenemos. Todo eso va a afectar nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico. Por eso el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra de Días Gloriosos, nos dice: todo cuerpo físico merece respeto y cuidados. Y recuerdan lo que decía Erich Fromm: respeto y cuidado, dos elementos básicos de la práctica del amor. Y además, cariño y celo, cuidado continuo, por ser la sede del espíritu, el santuario de la vida en desarrollo, el santuario de esta existencia, este cuerpo que tenemos. Entonces, tenemos que tratarlo, aprender a tratarlo con respeto. ¿Qué es lo que voy a comer? Tengo que tener respeto por mi cuerpo físico. ¿Será que comida, ¿cómo se llama? En Colombia que llaman eso de papa frita, todo eso, que no es Chatarra. muy saludable? ¿Ah? Comida chatarra, exacto, comida chatarra. ¿Estoy respetando mi cuerpo cuando ingiero ese tipo de comida? O algunas frutas, algunas legumbres, eso. Ahí comienza a mostrar el respeto y el cuidado que tengo por mi cuerpo físico. Estoy durmiendo el tiempo suficiente, el tiempo adecuado. Eso muestra respeto y cuidado por el cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a cuidar muy bien de nuestro cuerpo físico. Y algo que ha mostrado la pandemia es eso, la importancia del cuidado del cuerpo físico para mejorar el sistema inmunológico y ser más resistentes frente a ese virus o muchos de los otros virus que están por ahí en el ambiente o de las bacterias. Entonces, aprender a cuidar de nosotros mismos, nuestro cuerpo físico y de nuestro espíritu. Pero ¿será que solamente tengo que aprender a cuidar de mí mismo? No. Tenemos que aprender a cuidar también de nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestros hijos, el prójimo más cercano, nuestros padres, nuestra familia es el prójimo más cercano, y nuestros amigos que se van integrando dentro de ese círculo más cercano de ser considerados nuestro prójimo. Tenemos que aprender a establecer relaciones armoniosas con cada uno de ellos. Tal vez con algunos tengamos algunas deudas del pasado que en este momento, viviendo en familia, vamos poco a poco saldando esas deudas. Y otros están ahí para ayudarnos a llevar para adelante esta situación en la cual nos encontramos. Por eso, Allan Kardec en el libro de los Espíritus nos dice que Dios ha hecho del amor filial y del amor paterno un sentimiento natural, para que cuando estemos en una de esas funciones como padres o como hijos, podamos expresar ese sentimiento de una forma natural, a fin de que mediante ese afecto recíproco, los miembros de la misma familia sean inducidos a ayudarse mutuamente. Porque ahí comienza mucho del cuidado, en la manifestación del afecto, que va volviéndose recíproco por causa del sentimiento de amor. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar del prójimo? ¿Será mía? ¿Será de los padres? ¿Será del espíritu guía y de los protectores? ¿O será de la sociedad? ¿De quién será la responsabilidad de cuidar? Dependiendo de la etapa del desarrollo aquí evolutivo en el planeta Tierra, dependiendo de la función que tengamos, si estamos como hijos en la infancia, en la juventud, los padres tienen esa responsabilidad de cuidar de los hijos. Después, nosotros vamos a tener la responsabilidad de cuidar de nuestros padres cuando ya están en una edad avanzada. Nuestro espíritu guía está constantemente cuidando de nosotros, intuyéndonos cosas buenas. Y a veces, o muchas veces, y ahora más que nunca, la sociedad tiene una responsabilidad de cuidar de los más débiles, de los que están sufriendo de hambre o de problemas de salud.
Y esa es la tercera esfera en la cual nosotros tenemos que aprender a cuidar. Aprender a cuidar la sociedad en la cual vivimos. Puede que tenga problemas, pero hay cosas buenas y hay cosas que podemos mejorar y que podemos contribuir. Y eso hace parte de nuestros objetivos cuando reencarnamos. Mejorar las escuelas, el sistema de enseñanza en los diferentes países. Cuidar de las instalaciones de saneamiento básico, que en muchos lugares la falta de cuidado de los residuos líquidos crea diversos problemas de salud pública. Cuidar de los bienes públicos, aprender a cuidar de los pobres, de ese sector de la sociedad que no consigue mantener una vida digna aquí en el planeta Tierra, en esta existencia. Cuidar de los ancianos, de las personas adultas, y cuidar de la salud de la mayoría de la población. Entonces, nosotros como miembros de la sociedad, en diferentes instancias, como ciudadanos, debemos contribuir a que todo eso se vaya desarrollando de una forma positiva y que cada vez preste mejores servicios para todos los que están encarnados en ese grupo social. Y por eso, en esta obra muy importante de un profesor de la universidad en Israel, el profesor Yuval Harari, en esa obra excelente que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que es el siglo en el cual estamos en este momento encarnados, nos dice lo siguiente con relación a las escuelas y a la educación. Tal vez tengamos que cambiar una llave en nuestra mente para darnos cuenta que cuidar de un niño es sin duda el empleo más importante y desafiador del mundo. Ahí, aprender a cuidar de los niños, que van a ser las generaciones futuras en el planeta. Tenemos que tener la mayor dedicación, ver la importancia que las escuelas, las familias tienen en el cuidado y en la educación de esos niños. Y es un empleo súper importante y desafiador. Y en la obra social, si lo vemos, nosotros ahora aumentamos de 260 para 312. En marzo tuvimos que parar por cuestión de la pandemia. Son 312 niños y vemos lo desafiador que es, pero también lo importante y cómo ellos van evolucionando, van aprendiendo los principios morales, los principios éticos, los principios de un buen ciudadano. Entonces, hace parte de nuestro trabajo aquí mientras estamos encarnados. Y por eso Kardec, en el libro de los Espíritus, cuando habla de la ley del trabajo, pregunta, en el caso de los ancianos, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene que trabajar para vivir y no puede hacerlo? Y es lo que ocurre en muchos lugares del mundo, que las personas llegan en esa fase de la vida y tienen que continuar trabajando para vivir, pero muchas veces no es permitido por diversas razones. Y la espiritualidad nos enseña que el fuerte debe trabajar para el débil. Puede ser los hijos, que son más fuertes, trabajar por los ancianos que están más débiles. Y si esas personas no tienen familia, la sociedad debe tomar su lugar, porque es la ley de caridad. Entonces, tenemos que trabajar también en ese aspecto, aprender a trabajar en grupo para mejorar las condiciones de la sociedad, para ayudar, para dar los recursos mínimos para que esas personas que no pueden sustentarse, la sociedad pueda providenciar los medios de hacerlo. Y tanto es que el Papa Francisco, en esa carta encíclica Laudato Si, alabado seas, nos dice lo siguiente: toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos. Si queremos cuidar de la sociedad, queremos cuidar de nuestro prójimo, queremos cuidar de nosotros mismos, vamos a tener que realizar cambios profundos. ¿En qué áreas? En nuestro estilo de vida, en los modelos de producción y de consumo, y en las estructuras consolidadas de poder.
Por eso, aprender a cuidar requiere cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Modelos de producción en masa, sociedad extremadamente consumista, que lleva a ese estilo de vida de muchas personas, donde extraemos los recursos naturales y desperdiciamos muchos de ellos en cosas que no sirven para nada. Algo que nos ha mostrado la pandemia es que podemos vivir bien con pocas cosas materiales y que hemos valorizado más la importancia de hablar con alguien, hemos valorizado más un abrazo, un beso, una conversación. Eso nos da mucha más alegría, más felicidad que muchas cosas materiales. Y todo eso, si realmente queremos aprender a cuidar, tenemos que comenzar a cambiar internamente y externamente en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes. Y tanto es así que la sociedad viene trabajando. Y en 2015, 197 países que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas decidieron por trabajar en 17 objetivos, que se llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son 4 de ellos. Objetivo 1, poner fin a la pobreza en el mundo. Objetivo 2, poner fin al hambre. Objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo el mundo en todas las edades. Objetivo 4, garantizar una educación inclusiva para todos. Entonces vemos, como sociedad ya estamos trabajando en esto, pero se requiere más el apoyo de todas las personas del mundo para que eso ocurra y que lo podamos implementar. Y ya en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec nos decía lo siguiente: un deber tan imperioso como meritorio consiste en prevenir la miseria, que está muy relacionada con el objetivo 1 y el objetivo 2 de desarrollo sostenible. Es un deber de todos nosotros contribuir para prevenir la miseria de tantos seres en el mundo. Y en cada una de las ciudades que nosotros vivimos, que los que están participando pueden ver que existe la miseria. ¿Qué estamos haciendo? Estamos participando de algunas organizaciones que están trabajando para prevenir. ¿Cómo podemos ayudar? Eso hace parte de los objetivos que trajimos en esta existencia, para ayudar en la construcción de ese mundo de regeneración. Entonces, además de aprender a cuidar de mí mismo, del prójimo y de la sociedad, también tenemos que aprender a cuidar de la naturaleza, del aire que respiramos, del agua que consumimos. 70% de nuestro organismo físico es agua, que tenemos que tener buenas fuentes de agua para tener una buena salud física, para poder cuidar de mi cuerpo. Pero para poder cuidar de mi cuerpo, en ese aspecto, necesito que el agua esté en condiciones aceptables, que pueda respirar un aire puro. Cuidar del suelo, que es donde crecen las plantas que van a ser el alimento nuestro para sustentar nuestro cuerpo físico. Cuidar de los ciclos de nutrientes que existen en la naturaleza, el ciclo de fósforo, del nitrógeno, de potasio, de todos ellos, que estamos alterando con muchas actividades nuestras. Y cuidar de la biodiversidad, de las especies, de las otras especies que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta. Tenemos que cuidar del hogar, de la tierra, que en este momento de nuestra trayectoria evolutiva nos está brindando las condiciones mejores, más apropiadas para las experiencias que tenemos que vivir para continuar creciendo espiritualmente. Entonces tenemos, así como cuidamos nuestra casa, el apartamento donde vivimos, tenemos que cuidar de la naturaleza, que es nuestra casa común. Y ese es un trabajo de todos nosotros. Y aquí traemos un estudio muy interesante de la Sociedad Brasilera de Pediatría,
que el año pasado publicó este trabajo, que es un manual de orientación que muestra los beneficios de la naturaleza en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y ese trabajo muestra que las experiencias positivas que los niños y los adolescentes tienen con la naturaleza y en la naturaleza pueden contribuir para una vida comprometida con el cuidado y la conservación de los recursos naturales. En esa fase de la infancia y de la adolescencia, permitir que esos espíritus tengan ese contacto más directo los va a comprometer más en que cuiden y conserven los recursos naturales. Van a aprender a cuidar desde niños. Y ese es uno de los principales trabajos que desarrollamos en la obra social Cielo Lemos con los niños. Nosotros hace 5 años comenzamos un trabajo de educación ambiental con los niños. Y tenemos una huerta donde les enseñamos a plantar, a cuidar del suelo, a cuidar de las plantas, y van acompañando todo el proceso hasta el momento de la cosecha. En ese momento preparamos un plato especial con lo que ellos plantaron y van aprendiendo, van adaptando su paladar a varias plantas diferentes de lo que ellos normalmente comen y van cuidando. Y eso tenemos plena certeza de que ellos van a ser seres ciudadanos que van a cuidar de la naturaleza, del medio ambiente, porque aprendieron a cuidar cuando eran niños. Entonces tenemos que enseñar eso para los niños, para los adolescentes. Y ya en el libro de los mensajeros, uno de los espíritus mentores de André Luis nos decía lo siguiente: desde hace milenios la naturaleza espera la comprensión de los hombres. Está esperando que nosotros aprendamos a cómo es que funciona la naturaleza. Porque si aprendemos cómo funciona, vamos a tener razones, argumentos para cuidar de ella. Y dice, entre tanto, las fuerzas naturales continúan sufriendo la opresión de todas las vanidades humanas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos poco a poco deteriorando la calidad del aire, la calidad del agua, quemando las selvas, abriendo más espacio para criar más ganado, y ahí poco a poco vamos afectando las condiciones solo, muchas veces para satisfacer las vanidades humanas. Entonces, tenemos que aprender, comprender cómo es que funciona la naturaleza. Y los espíritus nos dicen, el suelo y las plantas están llenas de principios que tienen allá en el fondo la cura para muchas de nuestras enfermedades que tenemos a nivel físico. Tenemos que cuidar del suelo, de las plantas, de los bosques. Allí están muchos de los principios. Los estamos quemando, como ustedes han visto de las noticias, especialmente aquí en Brasil, en el Amazonas. Este año, el año pasado, batieron el récord de incendios forestales. Vemos en California, en Rusia, todo eso por la reacción que tiene la naturaleza frente a la opresión de todas las actividades humanas. Entonces, hemos visto que tenemos que aprender a cuidar de sí mismo, del prójimo, de la sociedad, de la naturaleza. Y por último, y tal vez de los más importantes también, cuidar de la atmósfera espiritual, que así lo llamó Kardec, el ambiente espiritual en el cual nosotros estamos inmersos. Y en la Revista Espírita de 1867, Kardec tiene un artículo sobre la atmósfera espiritual y nos enseña que en la presencia de encarnados, una reunión así que tenemos en familia o con amigos o con otras personas, ¿qué ocurre? Nosotros estamos pensando, estamos colocando en movimiento el fluido cósmico universal y con nuestros pensamientos colocamos en movimiento que es modificado por nuestros sentimientos y que pueden ser buenos o pueden ser malos. Y eso va a afectar
la calidad del fluido cósmico universal que está aquí en la atmósfera espiritual, en el ambiente que estamos. Si son pensamientos buenos, el ambiente va a ser saludable. Son pensamientos negativos, malos, vamos a crear un ambiente insalubre. Sería el equivalente de un ar impuro, un ar contaminado. En este caso, podemos percibirlo a través de la respiración. En el caso de los pensamientos negativos, malos, el ambiente espiritual queda en la jerga popular, se habla de que está cargado el ambiente. Y muchas veces lo sentimos cuando entramos en un lugar, llegamos bien y salimos con un dolor de cabeza, un dolor de estómago, porque absorbimos esa energía a través del perispíritu y drena a través de nuestro cuerpo, de ese fluido cósmico del ambiente que hemos contaminado a través de los pensamientos y de nuestros sentimientos negativos. Entonces, tenemos que aprender a cuidar de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Sobre qué estoy pensando? ¿Son buenos? ¿Será que llegan muchas cosas negativas? ¿Estoy prestando atención a lo que mi espíritu guía, me está orientando, me está enseñando? Entonces, tenemos que aprender a cuidar. Aprender que nuestro espíritu guía y nuestros protectores siempre están ahí, orientándonos, tratando de encaminarnos por el buen camino, tratando siempre de ayudarnos. ¿Y será que nosotros le estamos prestando atención? ¿Será que necesitamos tener más tiempo o dedicar un poco más de tiempo a orar para establecer una conexión mejor con la espiritualidad? A través de nuestros buenos pensamientos, de nuestras buenas emociones, de nuestros buenos sentimientos. Entonces, tenemos que aprender a orar, agradeciendo, loando y también pidiendo la orientación, la ayuda. Entonces, la doctrina espírita en este aspecto nos brinda muchos conocimientos que nos permiten entender por qué debemos tener buenos pensamientos la mayor parte del tiempo. Y en la medida que aprendamos a cultivar los pensamientos, a controlar nuestro pensamiento a través de la meditación, por ejemplo, de la oración, eso nos va a permitir mejorar la atmósfera espiritual y eso va a tener un impacto con nuestro prójimo y con las personas que conviven con nosotros. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta en esta noche. ¿Qué voy a hacer de aquí para adelante para cuidar mejor de mí? ¿Qué necesito aprender para cuidar mejor de mí? ¿Y qué voy a hacer para cuidar mejor de mi prójimo? ¿Qué necesito aprender para colaborar más y cuidar mejor de la sociedad en la cual estoy viviendo? ¿Y qué necesito aprender para cuidar mejor de la naturaleza en la cual, en el ambiente en el cual estoy en este momento encarnado? Esa es una reflexión que deberíamos hacer. Y la doctrina espírita nos brinda muchos argumentos, muchos conocimientos para ese aprendizaje, para después colocar en la práctica en el cuidado, que es una de las expresiones del amor a sí mismo y del amor al prójimo. Entonces, ojalá podamos hacer esa reflexión. Y para concluir, me gustaría dejar algunos puntos que considero importantes. Y volvemos al primer punto, la importancia de cuidar del cuerpo. Estamos encarnados y mientras estemos encarnados necesitamos del cuerpo físico. Y en la medida que lo mantengamos en las mejores condiciones posibles, vamos a poder realizar más cosas de lo que vinimos a hacer. Puede ser que nuestro proceso reencarnatorio hayamos planeado una enfermedad determinada, pero si estamos cuidando nuestro cuerpo, podemos atenuar un poco de esa experiencia. Tenemos que procurar
conocernos más a nosotros mismos. Aprender ese principio básico que la doctrina espírita refuerza en la pregunta 919 del libro de los Espíritus. Conócete a ti mismo. En la medida que aprendemos a conocernos más, a saber quiénes somos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras imperfecciones, podemos tomar mejores decisiones y cuidar mejor en aquellos aspectos de la vida que requieren que le demos más atención. Tenemos que aprender a cuidar y mejorar las instituciones de las cuales formamos parte, comenzando por nuestro hogar, nuestra familia, el barrio donde vivimos, la ciudad donde vivimos, el país. Es ayudar poco a poco a mejorar las instituciones. Y tenemos que aprender, a veces no sabemos. Y ahora hay mucha información disponible. Carlos. Cuidar de la familia. La doctrina espírita nos permite estudiar y cuidar de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Entonces, tenemos la oportunidad, y es la mejor en toda la trayectoria evolutiva. Este es el mejor momento, que podemos aprender mucho para colocar en práctica a través del cuidado con nosotros mismos, con el prójimo, con la sociedad, con la naturaleza y el ambiente espiritual. Entonces, tenemos que cuidar, cuidar, cuidar y cuidar. Aprender a cuidar hace parte de nuestro objetivo en esta existencia. Y ahora, durante la pandemia, hemos aprendido muchas cosas para aprender a cuidar de nuestro cuerpo físico, aprender a cuidar de nuestros familiares más cercanos, a ver la importancia que tiene el cuidado del ambiente para que no se refleje en esos problemas de la pandemia, y hemos aprendido también a ver la importancia que tienen las estructuras sociales para cuidar de los menos favorecidos en esta existencia. Entonces, esperamos que podamos haber contribuido para la reflexión sobre este tema tan importante en este momento de nuestra existencia. Gracias por la atención.